Bienvenido a este programa, a Una Cita con Dios. Gracias al canal Magangué. Estamos aquí escuchando lo que Dios siempre nos invita a vivir, una experiencia nueva con Él. Una cita con Él para escuchar el Evangelio, para compartirlo. Y precisamente en esta semana el Evangelio nos va a invitar a ser misioneros. Por naturaleza, tú y yo somos misioneros. Desde el bautismo. Eso lo decía Pablo VI en una carta, exhortación apostólica que hizo sobre la misión, la evangelización. Tú y yo somos misioneros desde que nos bautizamos. Y ser misioneros es preparar el camino de las personas, el corazón a Dios. Es abrirle el corazón a las personas para que Dios pueda entrar. Y esa es una misión tuya y mía. Y lo hacemos en nuestra casa, en las calles, en todas partes. Qué bueno que nos sintamos misioneros como Jesucristo. Jesucristo es el primer misionero enviado por el Padre y nos enseña a ser misioneros. Y luego Él va formando y va educando a sus discípulos para que sean misioneros. Él se encuentra con ellos se encuentran con Él y Él los forma para la misión. Así que tú y yo dejémonos formar de ese Jesús misionero para ser misioneros del amor de Dios, misioneros de la misericordia en este año de la misericordia. Te invito entonces a escuchar el Evangelio. Abre tu corazón y tu mente para que ese Evangelio te pueda decir algo a ti como me lo dice a mí. Él te va a anunciar un mensaje maravilloso. Escúchalo. Bueno, Lucas, hemos escuchado el domingo pasado, los domingos anteriores, cuando el padre Guillermo Acero, que está invitado a la diócesis, nos comunicó el capítulo 9. Ahora abrimos un nuevo capítulo, el capítulo 10. El capítulo 10 del Evangelio de Lucas nos habla sobre la misión. Es un texto misionero por excelencia. Y allí vamos a descubrir todo el camino de ser misioneros. No es un camino fácil. En la diócesis de Magangué estamos trabajando por casas. Hay que construir una casa y una de las primeras casas que hay que construir es la casa de la misión permanente. Es una misión constante, es una misión para siempre, no es por un día, por 2 días. Y si tú participas de una comunidad, de un grupo o de tu parroquia, entonces tú tienes que ayudar en esa casa, en esa construcción de la casa de la misión permanente. Todos en la diócesis estamos tratando de ser misioneros, de anunciar a Jesucristo, de que el Evangelio de Jesús llegue a todas partes. Hay pueblos, hay barrios de nuestra ciudad de Magangué que no conocen a Jesús. O se ha olvidado de Jesús. Pues a ellos hay que moverle otra vez el corazón para que vuelvan al Señor. Y ser misioneros hoy es ser misioneros de la palabra para que vuelva mucha gente a Dios, mucha gente a Jesucristo. Así que el Evangelio nos abre esta oportunidad para decirnos, tú y yo como misioneros debemos anunciar a Jesucristo vivo, para que todo aquel que se ha olvidado de Jesús o que no lo conoce, lo trate, lo encuentre y encontrándolo sea fiel y sea maravillosamente un encuentro personal con Jesús. Pidámosle al Señor que ilumine nuestras vidas con su palabra, para que, iluminados con su luz, podamos nosotros transformar nuestras vidas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalia, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis a un pueblo y os reciben bien,
comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo, que no se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, ¿veis a Satanás caer del cielo como un rayo? Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os dará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestro nombre está inscrito en el cielo. Palabra del Señor. Quiero saber la verdad acerca de ti. He oído que han dicho lo importante que en ti es vivir. Ven, toca mi puerta y entra en mi vida. Ven y mora en mí, Señor Jesús. Quiero en ti caminar, por ti trabajar, ser profeta de ti, anunciar lo que en verdad has hecho en mi vida, diste sentido a mi existir. Hoy a tu pueblo lo llamas a servirte, Señor. Quebrántame, hazme de nuevo como el buen alfarero, que él moldea su obra, la prueba en el fuego y la transforma en verdad. Quebrántame, hazme de nuevo, Señor Jesús, a ti me entrego, a ti cantaré, a ti oraré, por siempre, Señor. Aquí estoy. Quiero en ti caminar, por ti trabajar, ser profeta de ti, anunciar lo que en verdad tú has hecho en mi vida, este sentido a mi existir. Hoy a tu pueblo lo llamas a servirte, Señor. Quebrántame, hazme de nuevo como el buen alfarero, que moldea su obra, la prueba en el fuego y la transforma en verdad. Quebrántame, hazme de nuevo, Señor Jesús, a ti me entrego, a ti cantaré, a ti oraré, por siempre, Señor.
Qué rápido que se nos pasa el tiempo. Qué rápido que se nos va el vivir. Sueños de luz, cubiertos de esperanza, gotas de amor, con rumbo a un ancho mar. Risas y lágrimas, colores de un pasado, rostros, miradas, la suma de lo amado. Qué rápido se va, que pronto se nos va. Lluvias y sol, etapas del alma, sueños y miedos, caminos a elegir, vientos de fe que mueven nuestra barca, una oración, un gran y eterno amén. Letras, canciones, testigos de batallas, rostros, miradas, la luz que no se apaga. Qué rápido al final la historia se escribió. Qué rápido se van los que se aman. La vida es poca cuando se da el amor. Se ve un final, ojo, ojo, pero nada acaba. El tiempo se rinde frente a la eternidad. Libres nacemos, somos hijos del viento, paisajes de ausencias fijados en el tiempo. Qué rápido se va, que pronto se nos va. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
hemos escuchado el Evangelio y la palabra del Señor nos dice dos cosas. Primero, nuestra realidad misionera en la diócesis de Magangué. Tú conoces Magangué y yo también conozco Magangué, lo estoy conociendo. Hace 1 año y medio que llegué y me he dado cuenta que Magangué es una región que va creciendo más y más. Por ahora, tú sabes que tiene 170,000 habitantes. Es una ciudad que uno dice de aquí a 20, 30 años o 40 años tendrá más de 200,000 habitantes. Y no es fácil. En Magangué hay 7 sacerdotes en cada parroquia como párrocos y le acompañan otros sacerdotes, lo que se llaman los vicarios. Digamos, son 14, conmigo 15, 16 sacerdotes en Magangué para 170,000 habitantes. Como dice la palabra, la mies es abundante y los obreros son pocos. Y si nos damos cuenta, un domingo la mayoría de la gente en Magangué va a misa, digamos, haciendo un estudio, ¿verdad? Una encuesta, digamos que van, de esas 170,000 personas a misa van 8,000. Es decir, que hay 162,000 personas que no van a la misa el domingo. Algunos de pronto, otros 1,000 van cuando hay un difunto, cuando hay un bautizo, un matrimonio, ¿verdad? Pero no son más de 10,000 personas las que van a la parroquia a participar de la Eucaristía. Es decir, falta mucha gente. Esa es la mies abundante, la mies que necesita a Jesús, la mies que debe conocer a Jesús. Y no podemos quedarnos quietos. Frente a toda esa multitud de gente, aunque somos obreros pocos, también tú y yo somos misioneros. Por eso el sacerdote o la religiosa no son los únicos misioneros. No son los únicos para anunciar la palabra de Dios. Somos todos. Y por eso hay que pedirle al Señor cada día que nos mande obreros para esta mies. Una mies que va creciendo poco a poco y que debe crecer conociendo a Jesús, amando a Jesús, siguiendo a Jesús para que permanezca en Él. No podemos quedarnos paralíticos, como el paralítico allá, como dice la palabra. No, tenemos que levantarnos y caminar. Salir adelante, como dice el Papa Francisco, iglesia en salida, que sale a anunciar la palabra, que sale de las sacristías, que sale de sus casas para ir a las calles a anunciar la palabra de Dios. Esa es la misión de nosotros. Jesucristo, ¿qué hizo? Jesucristo llamó a sus discípulos, los formó y luego los envió. La palabra dice que hoy Jesucristo envía 72 discípulos misioneros a anunciar a Jesús. Y les da unos consejos. Eso es lo segundo. Unos consejos, 3 consejos que le da Jesús a los discípulos para la misión. Primero, Jesús les dice a los discípulos, sean desprendidos. Sean personas pensando en las cosas de Dios, no en las cosas materiales. Despréndanse de aquello que les ata para ser misioneros. ¿Cuántas cosas a ti, a mí, nos atan para ser misioneros? A ti como en tu casa, pensando en tu esposo, en tus hijos. A mi persona de pronto con tantas cosas que hay en la diócesis, con tantos problemas, también me ata para ir a todas partes. Pero no podemos quedarnos con esas ataduras. Hay que desprendernos de todo eso para anunciar la palabra de Dios sin miedo. El miedo puede ser, o el temor, no tanto el miedo, sino también el temor a Dios. De pronto nos hace ser tímidos frente a la realidad que está sucediendo. Nos da miedo ir a anunciar la palabra, pero porque nos falta conocerla, nos falta vivirla. Y por eso hay que conocerla y vivirla aprendiendo de ella para poderla anunciar. Tú y yo somos llamados por Jesús. Y ese llamado que Jesús nos hace es a ser sus discípulos. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser tu discípulo para ser misionero de ti desprendido, para poder hablar de ti a todo el mundo. Qué maravilloso que tú y yo le digamos a la gente, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te ayuda. La gente necesita que tú le digas a ellos que Dios los ama, que Dios es sus papás. Tú y yo sabemos que nuestro papá es Dios y que todos somos hijos. Que alguien nos diga que somos hijos de Dios. Eso lo necesitamos todos los días. El segundo consejo que Jesús les da a sus discípulos es que sean constructores de paz. En la misión, constructores de paz. Así lo dice el Evangelio de hoy en capítulo 10. Y ese ser constructores de paz nos invita a anunciar el amor. Porque cuando el amor comienza
a meterse en todos los lugares, en todas las familias, cuando comienza a hacerse vida en nosotros, ese amor construye paz en nuestra sociedad. Hoy estamos buscando la paz en todas partes, pues pidamos a Dios que seamos misioneros de la paz, misioneros de la alegría y misioneros de la paz. Eso es lo que Dios nos pide. Así como Él pide el Papa Francisco en el día de hoy y todo este año, seamos también misioneros de la misericordia, del amor de Dios para ser constructores de paz. Y un tercer consejo que Jesús le da a sus discípulos para la misión y que también te la da a ti y a mí es que seamos fieles, fieles a Él, fieles a la palabra, fieles a la doctrina, no inventando cosas, fieles con el testimonio. Pidamos al Señor cada día que nos invita a ser mejores, a que seamos testimonio en medio de nuestro cotidiano vivir. La misión es diaria y la misión es en la casa y la misión es en el trabajo y la misión es en el colegio, en las calles, al lado de un vecino, hablando allí. Y ahí tenemos que ser fieles a Jesucristo, fieles a su palabra. Pues hermanos y hermanas, qué bueno que Dios nos invita en este domingo a ser misioneros. Misioneros del Padre, misioneros de la misericordia. Qué maravilloso. Oremos para que hayan sacerdotes, para que hayan religiosas y también nos ayuden a que esta mies que es abundante tenga obreros para trabajar por la palabra de Jesús, para anunciarla. Y tú y yo también hacemos parte de esa gran misión. Que Dios nos bendiga y que gracias a este canal Dios nos siga hablando para conversar con Él. Una cita con Dios. Cada miércoles, cada domingo, cada día, una cita con Dios para ser misioneros de su amor. Amén.